Cuando nos sentimos nosotros que ya no teníamos aquella facilidad que teníamos como comités ejecutivos, como miembros de la sociedad de alumnos, para tomar participación activa en la vida política, académica de nuestras escuelas, pues no estábamos nada conformes. Yo fui electo secretario general de la Sociedad de Alumnos el año 1971 para cumplir a 1971 y 72. Entonces, digamos que a partir de 1972, en los primeros meses, no del año escolar, sino del año, teníamos compañeros muy activos, muy activos en el sentido de inconformidad política que sentían, y de eso me valí, fuimos formando un grupo. Entonces comenzamos a fraguar, exigir nuestros derechos, y como sabíamos nosotros que no íbamos a ser escuchados, que íbamos a ser reprimidos, primeramente tuvimos pláticas con todos los grupos de la escuela. En ese tiempo debemos haber sido alrededor de 12 grupos de alumnos, hablando de 2 o 3 por grado. Entonces podemos haber sido entre 10 y 12 grupos de alumnos. Fuimos platicando con ellos y en el comité nos reuníamos. A su servidor estaba Heraclio Blanco Sánchez, Berto Garfio Escalante, Apolinar Favila Buendía, Lázaro Licerio, varios compañeros, perdón que no recuerdo los nombres de todos, pero éramos los que nos reuníamos a fraguar precisamente las acciones que tomaríamos. En esas reuniones, hasta cierto punto clandestinas, pero muy fructíferas, llegamos a la conclusión de que para que tuviera efecto nuestro movimiento, lo que necesitábamos era emplazar a huelga de estudiantes, cosa que era algo muy difícil para las autoridades, casi imposible porque nos tenían sometidos. No había huelgas desde que estábamos en Salaices. Yo participé en una huelga en Salaices, yo sabía cómo era eso y todo. Entonces le fuimos dando forma a la huelga estudiantil hasta que la emplazamos directamente en la dirección de la escuela con el profesor Andrés Silva Zavala. Pero resulta, compañera, que era una huelga que tenía 6 puntos en el pliego petitorio, pero el primer punto era la salida del director Andrés Silva Zavala, a quien nosotros culpábamos de que era el que nos tenía reprimidos. Entonces, imaginémonos cómo le cayó al director este emplazamiento. Bueno, así pasaron los días, hasta que un día el director y el subdirector nos llaman a la dirección, a los compañeros del comité ejecutivo, a los que estábamos en la organización, entre otras cosas, para tratar de disuadirnos, nos dice: ustedes no tienen absolutamente nada que andar haciendo con eso porque se están perjudicando. Creen que sus compañeros los van a apoyar, pues están muy equivocados. Ahora, ¿una huelga de qué? Ustedes hacen huelga de qué? Ustedes no son para hacer huelgas. Hacen huelgas los obreros, los trabajadores, los productores, los que están produciendo, los que hacen algo. Ellos se ponen en huelga y ellos son efectivos sus movimientos porque detienen una producción. ¿Ustedes qué van a hacer con su huelga? ¿A perjudicarse ustedes mismos? ¿Perder su año escolar? Olvídense de eso no puede, y menos aquí en esta escuela. Eso no va a tener ningún resultado ni tiene ningún futuro. Bueno, pues nosotros, serios, no íbamos a discutir, no íbamos a pelear. Total que, bueno, no quiero hacerle muy larga la plática. Se llegó el día de la huelga.
en 1972. Debo yo también regresarme un poco. En el año, cuando estaba por terminar el año escolar anterior, ya habíamos comenzado los del comité ejecutivo con esto. Pero cuando se da lo de la huelga, fue porque ya fue lo máximo, es decir, ya no teníamos otra opción, ya era difícil. El año de 1971 habíamos, el comité ejecutivo, y yo como principal, y Heraclio Blanco como parte integrante, elaborado un oficio de llamada a las normales rurales que quedábamos para reorganizar la FEX, organizarnos nuevamente, reorganizarnos y darle forma a la FEX, aunque fuese a nivel regional, unas cuantas escuelas. Teníamos en nuestra área de influencia principalmente Aguilera, que fuimos donde comenzamos, teníamos a Saucillo como fiel aliado, el Quinto Sonora y San Marcos Zacatecas. Esas 4 normales rurales, de alguna manera tratamos de reorganizarnos. Elaboramos un documento, desafortunadamente no guardo una copia de ese documento. Lo firmamos su servidor y Heraclio Blanco Sánchez. Nombramos comisiones para ir a las escuelas normales rurales. Al Quinto Sonora van Heraclio Blanco y Salvador Almanza. A San Marcos Zacatecas fue, me parece que Apolinar y otro, Eberto Garfield. A Saucillo me tocó ir a mí y a otro compañero, y así nos repartimos a entregar esos documentos y hablar con los compañeros de los internados. Ese oficio tuvo repercusión. Comenzamos a recibir apoyos, comenzamos a recibir ánimos de algunos compañeros normalistas rurales, y se dio que estuvo tan interesante esta situación que el año de ese año escolar, ya para terminar, ese oficio cayó en manos de la directora de Saucillo, que era Ramona Soto Flores, y ella era muy llegada con Andrés Silva Zavala, y ambos con el profesor Lucio López Iriarte, director de Educación Normal en la Ciudad de México. Entonces ese oficio llegó a manos del profesor López Iriarte, y directamente de la Ciudad de México ordenan al director Andrés Silva Zavala, que es nuestro director en Aguilera, nuestra expulsión. Rafael Amaro Villalobos, Heraclio Blanco Sánchez, expulsados con efecto inmediato. No nomás de la normal de Aguilera, del sistema de normales rurales. ¿Sabe lo que esto significa? Borrados del mapa de las normales rurales. Todos nuestros años de estudio echados al cesto de la basura. Ya no puedes graduarte. Te falta un año, pero no nos interesa. Estábamos en pleno periodo de exámenes finales en junio de 1972, cuando nos llaman a la dirección, a Heraclio Blanco y a mí, el director y el subdirector. Nos decreta la expulsión. A partir de hoy dejan de ser alumnos de la escuela, junten sus cosas y abandonen el centro educativo. Tienen hasta hoy en la noche para irse. Era en la tarde cuando nos habló, nos da hasta la noche, un par de horas tal vez. Profesor Silva, ¿qué es tan grave lo que hicimos? ¿Por qué? Sacó el oficio. Dijo, ¿esto lo firmaron ustedes? Sí, profesor. Bueno, es aparte de las quejas que tenemos de usted. Heraclio Blanco, esto, Rafael Amaro, esto, otro, indisciplinas, tú sabes, todas esas cuestiones nos sacaron. Expulsados en pleno periodo de exámenes finales. Nos faltaban unos 2 exámenes para terminar nuestro tercer año de normal. Expulsados. Nos fuimos a
la tierra, la casa de Heraclio Blanco, que es de Llanetes, Zacatecas, ya tendiendo a irnos a Ciudad de México, a pelear nuestro caso. En Llanetes, Zacatecas, de donde es mi amigo Heraclio, ahí en su casa, ahí nos reabastecimos, comimos, dormimos, descansamos. Sus padres, unas finas personas, mucha ayuda tuvimos ahí. De ahí nos dimos cuenta, desde la normal de Salaizes nos dijeron, ya sabían, perdón, de Aguilera, ya sabíamos que en Tiripetío estaba en el movimiento. Tiripetío, una escuela que había sido de muchachos, pero ahora es de varones, y es una escuela combativa, revolucionaria, como Ayotzinapa y como Aguilera. Yo las considero los tres bastiones del normalismo rural. Nos vamos a Tiripetío, está en el movimiento, a pesar de que ya son casi vacaciones, allí están posesionados de la escuela. El compañero Ángel, no recuerdo su apellido desafortunadamente, secretario general, nos recibe, nos ayuda, nos orienta, nos envían a Ciudad de México con dinero para el pasaje, con recursos pocos, y con una carta para el profesor Pedro Medina Calderón en Ciudad de México. Pedro Medina, un valioso elemento que nos ayudó muchísimo para nuestra reinscripción en Aguilera. En Ciudad de México batallamos mucho, sufrimos mucho. No teníamos dónde vivir, dónde quedarnos, dónde comer, no teníamos recursos. Nos hicimos valer, no nos recibían en la Secretaría de Educación Pública, hasta que un día un maestro nos dice: el profesor Pedro Medina quiere verlos, quiere hablar con ustedes. El profesor Pedro Medina nos consiguió una entrevista, entrar a la oficina del profesor Lucio López Iriarte, director de Educación Normal en todo el sistema. Eso para nosotros era algo inesperado, algo grandioso. Nos recibió en su oficina el profesor López Iriarte. Nos recibió, nos sentamos en un sofá, platicamos. Muchachos revoltosos que están haciendo, norteños tenían que ser, cosas así. Se sentó junto con nosotros. Imposible, no pueden ir a Aguilera. Les voy a dar una concesión. Tiene un mapa grandote en la pared, así el tamaño de la pared, con los foquitos de cada escuela normal rural, tanto de varones como de compañeros. Escojan la que quieran de varones, a donde se quieren ir a terminar el año que les falta. Y no juntos. Tú, Heraclio, te puedes ir a San Marcos, tú eres de Zacatecas. Tú, Rafael, si quieres ir al Quinto Sonora, quieres irte a tu escuela normal rural, no juntos. Nos quedamos viendo, Heraclio y yo. No, dijimos no queremos eso. Profesor López Iriarte, muchas gracias. No es lo que queremos, le agradecemos muchísimo. ¿Qué quieren? Ir a Aguilera, los dos. Nosotros no queremos haber hecho algo suficiente para perder nuestra carrera. Queremos regresar a Aguilera. Fue cuando se vino al sofá, nos echó las manos, muchachos tercos, nos dijo una palabra. Son cabrones, tenían que ser norteños igual que yo soy de Saltillo, Coahuila, y así somos. Regresó a su escritorio, nos avienta un discurso que le tiramos con andar haciendo todo esto, bla, bla, bla. Al último le ordena a su secretaria que nos haga un oficio de reinscripción a Aguilera, a los dos. Qué cosa maravillosa, quisimos brincar de gusto, Heraclio y yo. Ya era el mes de agosto, nos fuimos a Aguilera directamente, ya no paramos en ninguna parte. Nos sentamos en una banca de la explanada, ya cuando supimos que ahí estaban el director, el subdirector y varios maestros. Una mañana temprano nos sentamos en la explanada. Por aquí tienen que pasar. De pronto vimos que venía el director, del lado de las casas de los maestros, dentro de la explanada. Dale, Heraclio, dale tú el oficio. No, dáselo tú. No, pues vamos los dos. No, vete. Bueno, fuimos los dos. Profesor Silva, buenos días. Se quedó viéndonos, así como era él. ¿Qué hacen ustedes aquí? Nomás venimos a traer este oficio, profesor. De parte del profesor López Iriarte.
era nuestra reinscripción, la orden de nuestra reinscripción. Hizo un gesto adusto, se le dio en la cara, lo metió el sobre, no lo regresó. Dijo, busquen al profesor Rodríguez Morín y entréguenselo. Era el subdirector. Nos dio tanto gusto que casi quisimos reír ahí, pero no lo hicimos. El director sigue su camino, nosotros riéndonos, claro, por nuestro interior. Un triunfo ahí. Buscamos al subdirector. Él sí comulgaba con nosotros. Qué bueno, muchachos, qué bueno. Vamos a reescribirlos ya, buscar que les reprogramen los exámenes que no hicieron. Todo eso nos dio facilidad. Nos quedamos en la escuela. Ahora sí, ya con más fuerza. En 1972 entran las compañeras que vienen principalmente de La Laguna a primero normal. Un gran valioso apoyo para toda la sociedad. En 1972 estábamos en la huelga estudiantil, los primeros meses. Para antes, nosotros, el comité ejecutivo, nos habíamos encargado de ir a politizar a los grupos de primero, sobre todo, que era donde estaban las muchachas, las compañeras que venían de diferentes secundarias, a primero normal. Fuimos a politizar, ya con la intención de lanzar el movimiento de huelga. Fue cuando Silva Zavala nos habló a la dirección para endilgarnos a aquella perorata, pero no sirvió. Hicimos la huelga, la estallamos, tomamos la escuela, fuimos a Durango en parada permanente, en Durango, en la plaza principal. Fuimos golpeados, perseguidos, nos golpearon compañeros mucho. Alberto Carrillo González, ahí casi nos lo desfiguraron a golpes los militares, nos lo desaparecieron unos días. Porque una madrugada nos asaltan en nuestro campamento en la plaza principal de Durango, una de las plazas del centro, enfrente del Palacio de Gobierno. Nos golpean, nos destruyen nuestros lugares y todo, nos desaparecen a 2 o 3, entre ellos el compañero Alberto Carrillo. Bueno, nos recuperamos de eso. Un día, estando yo en el comité ejecutivo en la normal, en medio de la huelga, llega un compañero que estaba de guardia en la puerta de entrada del cerco de la escuela. La teníamos tomada. Amaro, te buscan en la puerta. ¿Quién me busca? Unos señores, de traje. Bueno, fuimos a ver quién era. Eran funcionarios de educación. Venimos a... ¿Tú eres Rafael Amaro? Sí, yo soy Rafael Amaro. Secretario general, sí. Queremos una reunión con ustedes, con la sociedad de alumnos. ¿Para qué, oiga? Tocante esto. Ya nos dio el pliego. Vamos a tratar de este asunto y a hacer algunos arreglos de algunos de los puntos, no todos. Bueno, ¿para cuándo? Pues en cuanto organicen la reunión. Pues véngase mañana. Perfecto, mañana. Queríamos ya que se terminara que. Bueno, en la reunión, sociedad de alumnos, ahí en el auditorio, en Aguilera, autoridades y maestros de la escuela, enfrente en un presidio, y nosotros, sociedad de alumnos. En esa reunión, para no hacerte muy largo el cuento, el primer punto que se nos concede es el primer punto que tenemos en el pliego petitorio: la salida del director, profesor Andrés Silva Zavala, de la escuela. La sociedad de alumnos, a mí me pareció de mal gusto, pero aplaudieron. Pero bueno, yo también se lo reconocí. Yo no lo hice porque yo, pues, en mi papel de dirigente, yo no tenía antagonismos personales, era todo por la cuestión de la organización. Bueno, nos concedieron eso, nos concedieron otros 2 o 3 peticiones, y a partir de ahí levantamos el movimiento de huelga. Quiero hacer énfasis en el apoyo tan grande que tuvimos de las compañeras de Saucillo. Nos enviaron desde allá una camioneta con alimentos. Tenían en ese tiempo, en 1972, una camioneta blanca que la llamaban La Paloma. Y en esa camioneta vinieron unas jovencitas de la escuela y
un jovencito de primero de normal que estaba también estudiando en Saucillo, que era el chofer, pero llegó cansado, llegó que ya no se iba a poder regresar solo y las muchachas no manejaban, total que le echamos suerte y me tocó a mí ir a regresar la camioneta. Pero tuvimos todo ese apoyo, la gente de las comunidades nos apoyaba, las muchachas de Aguilera, las estudiantes salían a las comunidades a botear, a pedir, a conseguir ayuda, todo. Muy bonito movimiento. Eso fue el movimiento de huelga en 1972. Para que la gente entienda un poquito este contexto, ¿cómo estuvo que Saucillo y Aguilera iniciaron mixtos por un tiempo? Bueno, en 1972, al inicio del año, desde el 71, el director nos había anunciado que había muchas posibilidades de que el gobierno, después de la reforma de separar escuela normal de secundaria, quería ahora intentar hacerlas mixtas, es decir, meter señoritas en las de varones y varones en las de señoritas, para que fueran mixtas. Eso fue en el 71. A partir del año escolar de 1972, grande fue nuestra sorpresa que vimos llegar jovencitas que venían de secundaria a primero de normal, con la intención, de acuerdo con las autoridades, de hacer mixtas las normales rurales. Sin embargo, en una primera etapa no convivían como internas, no tenían ellas dormitorios, no tenían ellas lo igual que tenemos nosotros. Ellas se hospedaron, se alojaron con familias de la comunidad, únicamente compartíamos el comedor y obviamente los salones, las aulas, la biblioteca, todas las instalaciones, pero no eran internas al 100% como nosotros. ¿Cuánto duraron esas generaciones mixtas? ¿O fracasó o fue exitoso? Yo creo que no obtuvo el éxito que esperaban las autoridades, puesto que nada más duraron un año. ¿Y ellas fueron reubicadas o terminaron? Las muchachas que estuvieron en Aguilera hicieron su primer año normal, fueron reubicadas a Saucillo, hace un año normal, y los jóvenes de Saucillo que estaban como alumnos de Saucillo fueron reubicados a Aguilera. No sabemos las demás normales rurales, pero creemos que no salió el proyecto como lo esperaban, algo fracasó y no siguió el proyecto. Es interesante todo esto. Y volviendo otra vez con lo de la organización de la FEXUM, a partir del 72 se crea o nace la resistencia de volver a la reorganización. Sí, a partir de 1972, una vez que hemos ganado el pliego petitorio del movimiento estudiantil y que no trajo mayores consecuencias, excepto el tiempo que perdimos de clase y esos detalles, con el cambio de director en la escuela se dio un tipo de apertura en el aspecto político estudiantil. Se nos permitió un poco más de libertad y ahora sí, abiertamente comenzamos a tratar de organizar las sociedades de alumnos de tal manera que pudiésemos nombrar un comité ejecutivo, repito, aunque fuese regional, pero de la FEX. Hicimos algunos escarceos y le dimos forma, pero desafortunadamente se nos completó, al menos a mí, mi año. Yo salí el 72-73, yo egresé en junio del 73 y no alcanzó a cristalizar el proyecto de que nombráramos un comité todavía hasta el 73 en junio. Pero sí dejamos las bases sentadas, ya teníamos mucha relación con el Quinto Sonora, con San Marcos Zacatecas, con Saucillo y con Aguilera. Esas 4 escuelas estábamos muy bien integradas. Okay. Muchas gracias. Bueno, para despedir, profe, diga su nombre y su generación, ya para despedir. Gracias. Mi nombre es Rafael Amaro Villalobos. Estudié secundaria en la Escuela Normal Rural de Salaiza del 66 al 69. Nos reubicaron a Aguilera en 1969 y egresé
en la primera generación del plan de 4 años, en 1973. Es decir, el 72, un año antes, no hubo graduación, no hubo egreso, nadie salió a trabajar en las comunidades porque no hubo egresados de normales rurales. El 72. Y el 73 egresamos la primera generación del plan de 4 años de normal. Eso fue en junio de 1973, por lo que este año del 2023 estamos cumpliendo nuestro 50 aniversario, para lo cual tenemos planeado, estamos en esas pláticas, de reunirnos en nuestra querida Escuela Normal Rural de Aguilera para llevar a cabo allí el evento de el festejo de nuestros 50 años. Perdón, no quiero interferir en la actividad del comité organizador de este evento, pero la mayoría esperamos que tal vez sea en Aguilera. Y si es en otra parte, en otra ciudad, en otro lugar, bienvenido. Pero donde sea, vamos a tratar de reunirnos para celebrar nuestro 50 aniversario. Gracias.